El fútbol es pasión, gloria, millones de dólares, pero también esconde secretos que nadie quiere contar. Desde fraudes fiscales hasta asesinatos, hoy te traigo los escándalos más turbios de los futbolistas famosos, y te aseguro que el último caso es tan oscuro que te va a dejar sin palabras. No vuelvas a ver el fútbol de la misma manera después de esto. Empecemos con lo más tranqui en la lista, pero no por eso menos impactante. Marcelo Gallardo, ídolo de River, en el Mundial de 1998, hizo algo que para los demás resulta asqueroso. Le escupió en la cara a un rival en pleno partido. Un gesto antideportivo que sigue siendo recordado hasta hoy. Pero esto es solo lo más tranqui que tengo para contarte. Todos recuerdan el famoso cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi en la final del Mundial 2006. Pero lo que pocos saben es que después de ese partido, Materazzi recibió amenazas de muerte por parte de fanáticos furiosos. Lo insultaban, lo señalaban como el responsable de la derrota de Francia, y hubo quienes incluso intentaron agredirlo en público. Neymar es un mago con el balón, pero también con las fiestas. En 2019, una modelo lo denunció por abuso en París. Aunque el caso fue desestimado, su imagen quedó manchada en ese entonces. Y no es el único escándalo en el que se ha visto involucrado. Neymar ha sido criticado por sus excesos, por organizar fiestas multimillonarias en Brasil mientras su equipo sufría en la cancha, y por actitudes que lo han puesto en el ojo de la tormenta en más de una ocasión. Aquí es donde empezamos a hablar de delitos graves, fraude, prisión y hasta mafias involucradas. Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, pero también condenado por fraude fiscal en España en 2016. No pisó la cárcel, pero tuvo que pagar millones en multas para evitar problemas mayores. Y no fue el único. Cristiano Ronaldo también fue acusado de fraude fiscal en 2017. Pagó más de 18 millones de euros para evitar la prisión, pero su imagen quedó en duda. Ronaldinho, el crack de la alegría, terminó en prisión en Paraguay en 2020 por intentar entrar con documentos falsos. Sí, Ronaldinho preso. Durante su estancia en la cárcel, se decía que jugaba fútbol con los guardias, que organizaba torneos con los presos y que hasta le pedían autógrafos. Un verdadero ídolo en el peor lugar posible. Karim Benzema estuvo envuelto en un escándalo mayúsculo. En 2015, fue acusado de estar involucrado en el chantaje a su compañero de selección, Mathieu Valbuena, con un video íntimo. Esto lo dejó fuera de la selección francesa por años, hasta que todo se olvidó. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Ahora sí, entramos en terrenos verdaderamente oscuros. Hablamos de violencia, drogas y muerte. Empecemos con el escándalo de la mordida. Luis Suárez, una máquina de hacer goles, pero también de hacer locuras. Mordió a 3 rivales en su carrera. El más recordado, Chiellini en el Mundial 2014. Pero ¿sabías que este problema viene desde su infancia? Según psicólogos, Suárez tiene un trastorno de impulsividad que lo lleva a reaccionar con violencia extrema cuando se siente frustrado. Robinho, exjugador del Real Madrid y el Milan, en 2017, fue condenado a 9 años de prisión en Italia por un caso de abuso en grupo. Intentó evadir la condena escapando a Brasil, pero las autoridades no se olvidaron. En 2022, el Supremo Tribunal de Justicia brasileño aprobó su extradición. Tony Vairelles, exjugador de la selección francesa, pasó 5 años en prisión acusado de intento de asesinato. El fútbol le dio millones, pero su temperamento lo llevó a la cárcel. Y si hablamos de crímenes graves, Bruno Fernández de Sousa merece una mención aparte. Exarquero del Flamengo, vivía una vida de lujos hasta que ordenó el secuestro y asesinato de su novia. Lo más macabro, su cuerpo fue descuartizado y arrojado a perros para borrar la evidencia. Fue condenado, pero increíblemente salió en libertad y volvió a jugar al fútbol profesional. Un caso que dejó a todo Brasil en shock. Pero ahora llegamos a los casos más turbios de todos, los que realmente te van a dejar helado. Empecemos con Marcelo Plech, exjugador del Borussia Mönchengladbach.
En 2015, fue arrestado con 793 kilos de marihuana en un camión. Sí, casi una tonelada de droga. Pasó años en prisión y reveló que, tras el fútbol, cayó en negocios ilegales para mantener su vida de lujos. Pero si de narcotráfico hablamos, el caso de Edwin Congo es aterrador. Exjugador del Real Madrid, fue detenido en 2020 por estar involucrado en una red de tráfico de cocaína. Lo más sorprendente es que no era un simple intermediario, estaba vinculado a un cartel internacional, un verdadero caso de película. Y si pensabas que eso era todo, agárrate fuerte. Hay jugadores que no solo estuvieron vinculados con el crimen, sino que fueron asesinados por ello. El fútbol es más que goles y títulos. Detrás de la fama hay secretos que muchos prefieren olvidar. Algunos jugadores lograron escapar del escándalo, otros lo pagaron con su libertad y algunos con su vida. Rosario, una ciudad que alguna vez fue cuna de grandes futbolistas como Di María, Maxi Rodríguez y Lionel Messi, pero hoy es sinónimo de terror, violencia y narcotráfico. En las calles de Rosario, el miedo se respira. Balaceras a plena luz del día. Sicarios que atacan sin piedad y un mensaje aterrador que sacudió al mundo entero. Messi, te estamos esperando. Y la historia detrás de esto es tan escalofriante que parece sacada de una película. Pero para entenderlo, primero, hay que saber qué está pasando en Rosario. Hace años, la ciudad se convirtió en la capital del narcotráfico en Argentina. Los principales grupos criminales, como los Monos, tomaron el control y convirtieron las calles en un campo de batalla. Sicarios adolescentes, ajustes de cuentas y un nivel de violencia nunca antes visto. La policía, en muchos casos, corrupta o cómplice, los jueces amenazados y la gente común atrapada en medio del caos. Pero nadie imaginó que esto llegaría a la figura más grande del fútbol mundial. Todo explotó el 2 de marzo de 2023. De madrugada, 2 sicarios en moto balearon el supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Messi. 14 disparos contra las persianas del local, con toco y una nota escrita a mano con una advertencia escalofriante. Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar. Pablo Javkin, el intendente de Rosario, quedó en shock. Los medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Pero la pregunta es, ¿por qué atacaron a Messi? Algunos dicen que fue un mensaje directo a él, otros que fue un golpe de efecto para demostrar el poder del narco en la ciudad, pero la realidad es aún peor. Rosario ya no tiene límites. Si pueden amenazar a Messi, pueden hacerlo con cualquiera. La pregunta es, ¿algún día Rosario será segura otra vez? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Messi debería hacer algo por su ciudad o es un problema sin solución? Suscríbete para más historias impactantes del fútbol y la realidad que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.